Good afternoon. Buenas tardes. We're going to pick up where we stopped last week. Gracias por venir, gracias por escucharnos. Vamos a continuar donde quedamos la semana pasada. We're going to look at the study questions from chapter 7 and then move on to chapter 8. Antes de ir al capítulo 8, vamos a ver las preguntas de estudio del capítulo 7. Before we begin, let's begin with prayer. Antes de comenzar, le pedimos al hermano Henry que ore por nuestro estudio. Gracias, Señor, gracias, nuestro Dios. Venimos a esta tarde en tu nombre, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para entenderla y así también para practicarla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Last week, we covered a chapter which describes how God does not abandon his rebellious children. Sí, la semana pasada discutimos o hablamos sobre el capítulo que, bueno, nos dice que como Dios no abandona a sus hijos aún cuando están en rebelión. And what are the implications or ramifications of faithfulness versus disobedience? También lo que hemos visto, las ramificaciones o implicaciones de la fidelidad o la falta de fidelidad de los creyentes. Now let's go on to the study questions. Entonces ahora vamos a ver las preguntas de estudio de ese tema. Okay, ready? Número 1. ¿Por qué es necesario que todos los cristianos conozcan acerca del tribunal de Cristo? Is it important for all Christians to understand this? Es importante que todos los creyentes entiendan esto. Now this specifically is mentioned in 2 Corinthians 5:10. Se menciona en 2 Corintios 5:10. We also see numerous references to this, particularly in 1 Corinthians chapter 3. Hay referencias numerosas, está en 1 Corintios capítulo 3 también, con detalle. But specifically what the judgment seat of Christ is, it is first of all not a determination of salvation. Pero, ¿qué es específicamente el tribunal de Cristo? Bueno, no es un lugar que vaya a determinar si el creyente es salvo o no. It is a determination as to whether or not we have lived a life that is faithful to God. Este tribunal estará para determinar si vivimos una vida de fidelidad a Dios. And there is going to be a judgment of the believer, not for salvation, but for rewards or loss of rewards. Y les reitero, va a ser un lugar de juicio para el creyente, pero no para salvación. Solamente va a ser si el creyente recibe recompensa o no recibe nada, si lo pierde la recompensa. Okay? Anyone have a question about this? Sí, ahí está descrito en 1 Corintios capítulo 3. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay. 2. ¿Cuáles son algunas de las recompensas positivas para la vida cristiana? ¿Cuáles son algunas consecuencias negativas? What are the positive rewards of the Christian life for faithfulness? Bueno, ¿cuáles son las recompensas positivas para la vida fiel del creyente? Perhaps the most important and first thing we would observe is that the believer who lives in obedience has a true relationship with God. Quizás lo primero y más importante que podemos observar es que los creyentes, The believer who is obedient has a true relationship que los with creyentes, God. lo primero es que los creyentes obedientes tienen una verdadera relación con Dios. Now, when I say true relationship, I'm not talking about whether they're truly saved or not. Cuando digo verdadera relación con Dios, no es que si son salvos verdaderamente o no. I'm talking about communion and fellowship with God. Me refiero a lo que se llama comunión, compañerismo con Dios. 1 John chapter 1 says, Dice primera de Juan en capítulo 1, if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with sí, one another. 9, que si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Now, in addition to living in fellowship with God, the obedient believer also has confidence in his standing with the Lord in eternity. Adicional a tener una relación con Él como resultado, pues los creyentes tenemos la certeza, la confianza de que cuando estemos en el cielo vamos a estar con Él.
In 1 John, we read this earlier, I believe it's chapter 5, perhaps chapter 3, I have to go back and look. Is it Go chapter ahead, 5? go ahead. Okay. I don't know when. But he speaks of the Lord's appearing to the believer who might be in shame 2:28. because of their disobedience. 2:28? Primera Juan Okay, thank you. 2:28 habla del creyente que podría estar avergonzado. So, the negative consequence we've already touched on, and that is being in shame at the Lord's return. O sea, a lo que vamos es que una consecuencia, en contraste a la consecuencia positiva, la negativa es estar avergonzado frente al Señor por el tipo de vida que llevamos aquí. And as we've already mentioned, the obedient believer looks forward to eternal rewards, whereas the disobedient believer has nothing to look forward to but the loss of eternal rewards. Entonces, ¿qué pasa? El creyente y la creyente obediente espera recompensas eternas, pero el que es desobediente no espera nada, espera que va a perder las recompensas eternas. Again, the Bible doesn't tell us in great detail what eternal rewards consist of. We don't know. La really. Biblia realmente no detalla cuáles son las recompensas, o sea, específicamente, no se sabe. But it is significant that we find this in the scripture in several different places. No se sabe en detalle, pero es significativo que la Biblia haga referencia a esto en varios pasajes. For the believer who lives a life of obedience, we commonly refer to these rewards as crowns. Sí, se le refiere como la corona de vida. La recompensa es la corona de vida para todo aquel que fue fiel. Yeah, there are several different crowns mentioned. We don't. Sí, That's not all pero of them. corona, hay algunas menciones, o sea, pero por eso les digo que es que no detalla de manera específica. Okay. Not específica. No. Any questions before we move on? Esa era la 2. ¿Alguna pregunta antes de ir a la 3? Pregunta 3. Sí, no es del tema. It's he has a non-related topic question. Let's save that for the end of class if we can. Si está bien, entonces hermano David, si para el final de la clase, pero la hace, sí, por favor. Thank you for telling us it's non-related. Appreciate that. Sí, Okay. le agradecemos que especifique que no es del tema, pero sí queremos oírla, pero al finalizar estos puntos. You know, it's at this point I usually get questions like, where did the wives of Cain and Abel come from? Mira, es que en algunas ocasiones se toman las preguntas y ¿qué pasa? Una vez alguien preguntó que, así por curiosidad, que ¿quién habrá sido la esposa de Caín si no había nadie ahí en esos tiempos? And I mean, it's a reasonable question, but it's not really on the top. Realmente es una pregunta razonable que a todo el mundo le da curiosidad, ¿cómo pasó eso? Pero no está en el tema de discusión del día, pero son cosas interesantes que mencionas. Okay, number 3. 3. ¿Cómo es que el entendimiento incorrecto de la enseñanza de las recompensas en la Biblia puede hacer confuso el Evangelio de la Gracia? ¿Puede usted dar un ejemplo? Okay. All right. How can an incorrect understanding of the Bible's teaching on this matter be confusing? Como dice la pregunta, ¿cómo es que el entendimiento incorrecto de la enseñanza de las recompensas en la Biblia puede ser confuso? It would be not a surprise for someone to hear this discussion of rewards and loss of rewards as referring to loss of salvation. No sería sorprendente, no sería ninguna sorpresa que alguien escuche las explicaciones de la pérdida de recompensa o ganar recompensa y las asocie como que es pérdida o ganancia de salvación. We must remember the Bible's teaching is very clear on this matter. Pero recordemos que la enseñanza bíblica es muy clara en este asunto. Romans 8:1 says there is no condemnation to those who are in Christ. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. John 5:24 says that if we have come to believe in Him, we've passed from death to life. Juan 5:24 dice el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación.
Did you finish the verse? And will never come under condemnation. Okay. No vendrá con Yes, eso. okay. I can quote it. So, we have many clear indications that although our works will be examined and rewarded or denied, Son solo ejemplos, ¿verdad? Pero no. Mire, hay mucha evidencia de que nuestras obras van a ser examinadas and denied. or denied Van a ser reward, examinadas, van a ser aprobadas o denegadas. but it is not a question of you're going to stand before the Lord to determine whether you truly enter into nuestra- His kingdom or not. Nuestras obras como creyentes, ¿qué hicimos en esta vida? ¿Qué tipo de vida? Fidelidad, todas esas cosas que debe ser el cristiano. Pero otra cosa es el derecho a entrar al cielo o no entrar ya como creyente. Son dos temas separados. Okay, are there any questions? Pregúntame. Solo una pregunta, dado que tu obra va a ser probada, nos daría un ejemplo de qué no va a avalar mi obra. O sea, que la hice de una forma diferente o... O sea, ¿qué hace que repruebe, digamos? Ajá, correcto. What would make you, your works will be tested? What would disapprove you? What would make you fail? There's any example of? Okay. Well, let's talk about 1 Corinthians 3. Maybe that will help. Bueno, está en 1 Corintios 3. In 1 Corinthians 3, Paul describes that we should be careful to be sure that we are doing things which bring glory and honor to Jesus Christ. Comienza Pablo en este capítulo diciendo de que uno tiene que examinarse, tener cuidado de que no estemos haciendo las cosas que Cristo no desea que hagamos. If you want to open your Bible, I'll go to the passage, 1 Corinthians 3. Eso está en 1 Corintios 3. What verse? I'm looking for it now. So it would be disobedience, but if you know specifics, like what would make you fail. Well, I think I'm going to try and answer that. Let's see if we can do that. All right. Okay. I'm in the wrong book. Just give me a moment. The blind man is having a little bit of a problem. No, excusa un minutito. Que el hermano, como recuerden, tiene problemas de la vista, entonces a él a veces toca una letra que no es y lo atrasa. Okay. Now let's begin reading in 1 Corinthians chapter 3, verse 12. Vamos a tratar de ser puntual. Versículo 12. And let's read 12 through 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. I'm sorry. Por el- I'm sorry. Read 11. 11 is important. Sorry. En el 11, disculpe hermano. que- Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Okay. Now, Paul is writing to a church in Corinth with a lot of problems. Recordemos siempre el trasfondo de las cosas. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Corintios que era una iglesia con un montón de problemas. Now, I think it's important that we put these verses in the context of what he is dealing with in the Corinthian church. Siempre, como les decía, siempre es bueno cuando uno lee una porción bíblica ponerla en el contexto de por qué fue escrito. Entonces, en este caso, los problemas que estaban padeciendo los corintios. And if you want to go back and read from the first Corinthians, you'll see this
played out as Paul addresses De these hecho, believers. en todos los Corintios usted ve este patrón de que siempre él está tratando con cosas que estaban pasando dentro de la iglesia. And as many problems as they had, Paul addresses them as saints. Aún con todos estos problemas, Pablo le llama santos. So there's no way I can see that you could assume or infer some of these people are not truly saved. Entonces yo no veo cómo puedo ver o que alguien infiera de que estos eran gente perdida, que no eran salvos. Now Paul says that this church in Corinth is made up of babies, spiritual babies, infants, children that have not matured as they should have. Pablo les llamó como infantes, niños, gente inmadura, que se están portando como inmaduros. And when he seeks to, or when he begins to talk about their immaturity, he says that there are rivalries or arguments and friction between other people. Para reflejar la inmadurez de la que aquejaba a los corintios, les mencionó el caso de que ellos estaban siempre con esta rivalidad de quién es más grande. Yo sirvo a fulano, vos servís al otro. So Eso son ejemplos. he goes on to describe the immaturity of the Corinthians by saying there is arrogance about who you see as your true teacher. Entonces hasta les dijo que había arrogancia sobre a quienes ellos miraban como el verdadero maestro. He would say, some of you claim to be of Paul. Uno les dice, ustedes dicen, que yo soy de Pablo, Some of you claim to be of Peter. yo soy de Pedro, Some people think you're from Apollos. otros de Apolo. And then he says, and some of you claim to be of Christ. Y les dice después, algunos de ustedes dicen yo soy de Cristo. The point is rivalry and arguments within this church are a sign of immaturity. El punto es que las rivalidades, las discordias internas que había en la iglesia son señales de inmadurez cristiana que habían también. And so he says that essentially we, meaning Paul, Peter, Apollos, are simply God's workers in God's field or his, in his field. El punto al final de Pablo es, no importa de quién creas que sos, simplemente, a fin de cuentas, todos somos obreros de Dios en un campo. Now, we come to verse 11. Bueno, entonces en el versículo 11 It says, for no man can lay a foundation other than the one which I laid, which is Jesus Christ. dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. If these believers in the Corinthian church are going to build upon a solid foundation, Entonces, si estos creyentes en la iglesia de Corinto van a edificar en una roca sólida, fundamento sólido, it must be built on Jesus Christ. debe ser sobre Jesucristo. And not simply on Christ, but on things which speak of who he is and his purpose and plan for the church. Y no solamente sobre Cristo, sino sobre las cosas que hablan del plan de Cristo para la iglesia. Now, you might at this point say, well, what about my personal life? And I would say, as an application, Uno puede decir, bueno, ¿y qué tal para mí? ¿Qué tal de mi vida personal como aplicación? we have to ask ourselves, what are we building our lives on? Uno tiene que preguntarse, ¿y yo sobre qué estoy edificando mi vida en este momento? Are we seeking to glorify Christ? ¿Procuro glorificar a Cristo? Do people see Jesus in us? ¿La gente ve a Jesús en nosotros? ¿En mí? In the book of Colossians in chapter 3, Paul says everything must be done in the name of Jesus Christ. En Colosenses 3, Pablo dice que todo debe hacerse en nombre de Cristo Jesús. Well, let's go on. Verse 12. Bueno, para no desviarme, sí, disculpen, en el versículo 12, Someone wants to read verse 12 again. nuevamente, Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Okay, so following the logic of what's being said, miren, siguiendo la lógica de lo que se ha venido diciendo hasta llegar al versículo 12, por eso se leyó we're to build on that foundation of things which bring glory and honor to Jesus Christ. uno tiene que edificar sobre este fundamento que glorifica a Cristo Jesús. And these things which glorify God are said to be gold, silver, and precious Y las stones. cosas que glorifican a Dios se les llama los materiales preciosos.
oro, plata y piedras preciosas. Wood, hay, and straw would be the things that are done in the flesh. Pero el heno, madera y hojarasca son las cosas que uno hace en la carne, la obra de tu carne, Out of sinful motives. por motivos pecaminosos. And remember, we're not going to read it today, but in the very next chapter, 4, verse 5, 1 Corinthians 4:5, Y Paul- recordemos en el siguiente capítulo, que no lo vemos hoy por tiempo, ¿verdad? Paul- 1 Corintios 4:5, Pablo dice he says that God is going to judge according to the motives of a man's heart. que Dios, dice él, que Dios va a juzgar a cada a cada creyente por los motivos del corazón. What if you make yourself important in the church, but it's all about you? It's all about the ego and the praise from other ¿Qué people. tal si usted quiere engrandecerse en la iglesia, pero que se trata de su propio ego, de sentirse bien consigo mismo? That's very different Si ese es el motivo, eso es muy diferente from seeking to glorify Jesus a Christ alone. procurar glorificar a Cristo solamente. Now, in verse 13, let's read verse 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Now, just a word about fire. Generally speaking, in the Old and now in the New Testament, Mire, solo un asterisco respecto a la palabra fuego. En el Antiguo Testamento, en Dios and in the New, y en el Nuevo también, en ambos testamentos, the word fire is generally understood to be a term of judgment. cuando se utiliza la palabra fuego, es un término de juicio. Sodom and Gomorrah, anyone remember that story? Recordamos Sodoma y Gomorra, esa historia, Fire out of heaven. que descendió fuego del cielo. Well, there are other examples, but essentially fire generally is talking about God's judgment against sin. Hay otros ejemplos, pero mire, cuando dice fuego, se refiere al juicio de Dios para el pecado. Well, if I had a bale of hay here, and I had a piece of gold, Mire, si yo tuviera aquí una de esas pacas de arroz que tienen las arroceras, ¿verdad? Y aquí y el otro lado, and una I libra de oro, una and I- pieza de oro, and I put fire on them, yo les aplico fuego a ambos. which one's going to survive? ¿Cuál cree usted que va a pasar el fuego? The gold, A obviously. sobrevivir el oro. The gold won't burn. The hay or the wood would burn easily. El oro no se quema, pero esas pacas de arroz, que aquí le decimos paca. Heno, Ajá, heno, de heno. la costumbre, ¿verdad? Esa sí se quema con solo que usted le ponga el encendedor. So in Paul's imagery, because this is an image of what he's trying to communicate. Entonces, la imagen que Pablo emplea, porque él utiliza como este ejemplo para dar un punto con estas imágenes. Well, the fire is going to reveal, or you might say the judgment of God will reveal, the true nature of a person's El works. punto es que el fuego es el que va a revelar la naturaleza verdadera de las obras de cada quien. Let's look at verse 13. Y en el 13, No, ese es el que ya leí. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se predicó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdidas. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Okay. So you read 3 verses. Okay. two. So That's it. our works are going to be made obvious or evident or revealed through the judgment of Entonces, God. bueno, para cerrar, mire, las obras nuestras van a ser reveladas o evidentes mediante el juicio de Dios. If one has built upon this foundation with the things of Christ, then the works will remain. Entonces, si uno edificó en las cosas de Cristo en esta vida, pues sus obras van a permanecer. And it says he will receive a reward. Dice luego, recibirá recompensa.
Now in verse 15, Y el versículo 15, it says, if a man's work is burned up, he will suffer que loss. es el último, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. But there's an interesting end to the sentence. He says, but he himself will be saved, yet so as through fire. Interesante el cierre, dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Now what does that mean? Mire, ¿qué significa eso? Well, the way I would understand that statement is that even if all of your earthly works are burned up because they were not of Christ, Yo entiendo, lo entiendo de la siguiente manera, aun si sus obras terrenales son quemadas porque no estuvieron en sintonía con Cristo, and you have suffered loss because the fire has tested your works and it's all gone, y a causa de eso usted no pasó la prueba, todas sus obras se quemaron, sufrió pérdida, yet he himself will be saved, el creyente es salvo, so as through fire. aunque así como por fuego, como dice aquí. Now, this gets to be an interesting question because people generally like to say that if you have no rewards in heaven, or if you've lived an ungodly life, then maybe you're not really saved. Es interesante estos puntos porque la mayoría de gente piensa que si, bueno, que si la obra suya se quemó, entonces usted no va a entrar al cielo. And it's a legitimate question. Es una pregunta legítima que se hace a la gente. If you live a life of unstoppable sin and rebellion against God, you should understand the gospel and determine if you really have believed, because you may not have. Porque si usted tiene una vida desenfrenada, una vida de mucho pecado, debe realmente replantearse si ha entendido el Evangelio, si realmente es creyente. It may be that people are in churches are not truly saved. Of course that's possible. Fíjese que hasta es posible que en las iglesias hayan gente que va, pero que no ha creído realmente creído en Cristo, It's also por el possible. motivo que sea. It's also possible for people in churches and church leaders to see themselves as righteous and not in need of God's grace. Posible también, y sí lo es, de que haya gente que se vea como autojustificada por lo que hace y por lo tanto no necesitan a Dios. But in the specific case that we're dealing with today, this is a believer Entonces, en este caso específico, esto se refiere a creyente who has lost eternal rewards, que pierde recompensas eternas, whatever that may be, lo que sea la recompensa eterna, and yet he is still saved. pero aún así permanece salvo, como dice aquí. And saved in this sense that he is protected from God's ultimate judgment because he is a child of God. Salvo en el sentido supremo de que es protegido del juicio de Dios para los for the unbeliever, Yeah. para los incrédulos, que eso sí no tienen opción. One final example, and then we'll need to move He on. had asked a question Okay. earlier. One final example. When we look at 2 Timothy chapter 2, Paul says that if we Reign with him. yeah, we're just going to let's look at the actual verse. Versículo. 2 Timothy. 2 Timothy. Sí, reinaremos con él, o sea que él nos negará. Now, 2 Timothy 11, 12, and 13 is what I'm referring to. Which chapter? Chapter 2, 2 Timothy chapter 2, verse 11, 12, and 2 13. Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, Okay, también... stop right there. Perdón. Verse 11, let's go with this verse by verse. Se me olvidó decirle que ¿Solo el 11? solo el 11 es que uno a la vez, hay disculpe. If we died with him, we will also live with him. Porque esto también es muy interesante. Dice, si somos muertos, somos muertos con él, también viviremos con él. Now, Paul uses these words many times about dying with Christ. And Colossians, he says, you've died with him, you're going to live with him. Well, what he's really saying is that we have identified ourselves with the death of Christ and we receive the benefits of his death. Él utiliza, Pablo, estas imágenes, varía de acuerdo a la epístola, pero aquí dice, si somos muertos con él, también viviremos con él. Okay?
In what sense he uses this? And in the sense that when we believe in Christ, we see the power of God and His finished work on the cross and His resurrection as providing eternal life to those who believe in En Him. el sentido de que, o sea, como que nos identificamos con Él, con la muerte, resurrección, entonces, y vemos el poder de Dios obrando en nosotros mismos de esta manera. Now, verse 12 only, if you would, please. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Now let's look carefully at what he said and what he did not say. He says, if we endure, we will reign with Him. Mire, con cuidado, siempre hay que ver qué es lo que dice Pablo y qué es lo que no está diciendo. He did not say, Dice, si sufrimos también reinaremos con Él. he did not say, if we endure, we will receive eternal life from Him. No dice, si sufrimos vamos a recibir vida eterna con Él. Okay? There is a reward for believers to rule and reign with Christ in His kingdom for faithfulness. Les reitero, hay recompensas para el creyente fiel que es reinar con Él en su reino. So the subject is reigning with Christ. It's not living with Him in eternity because of salvation. Entonces el punto aquí es reinar con Él, no es vivir con Él en la eternidad como un creyente salvo. He completes Son dos cosas distintas. the thought by saying, if we deny Him, He will deny us. Completa es la idea diciendo, si le negaremos, Él también nos negará. In the context of the verse, Entonces aquí está el meollo del asunto. right there, what are we denied? En el contexto que acabamos de leer, Eternal life? ¿qué se nos va a negar? Si le negamos nosotros, ¿qué nos va a negar? ¿La vida eterna? No, reigning with Him. No, leímos atrás, dice, donde dice reinaremos con Él, entonces nos negará el derecho a reinar con Él, porque de eso está hablando Él. Not every believer will reign with Him because some people have lived their lives in disobedience. Hay que estar claro, no todo creyente va a reinar con Cristo porque optamos por una vida de desobediencia. Okay? Last verse, 14. Y el último, ahora sí, Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. 13. Él no puede negarse a sí mismo. Now, he says that if we are faithless, if we are disobedient, if we live lives of a denial in a sense of who Christ is Dice, and what He's done, si fuéramos infieles, o sea, en un sentido de negarle lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? O sea, simplemente negar a Cristo. but God is faithful even if we are not, You mean, deny Him with our behavior. with our lives. O sea, si le negáramos, no de palabras, sino con nuestro comportamiento. Entonces dice que Él permanece fiel. If you're married and out chasing a woman that's not your wife, are you doing things according to the Lord Jesus Es como Christ? si usted está casado y anda detrás de otra señora, ¿usted está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? No. No. That's a denial of who Jesus Christ is and what His life for you is to be. No, usted con ese acto está negando quién es Jesucristo y cuál es su propósito para su vida, que no es ese. Now he says, if we are faithless, which means, yes, we can be faithless. Entonces dice, si fuéramos infieles, porque claro, podemos ser infieles, estemos claro de eso. He says, God, He remains faithful. Él permanece fiel. What is He faithful to do? Fiel, ¿en qué sentido? ¿A qué le permanece fiel Él? Jesus said, if you drink of the water that I give, you will never be thirsty Bueno, again. Jesús dijo, el que bebiere el agua que yo ofrezco, no tendrá sed jamás. If you eat of the bread of life, you will never be hungry again. Son las promesas de Él. Que come el pan que yo doy, no tendrá hambre jamás. Otra vez. Jesus Christ is the solution for every spiritual need. Jesucristo es la solución para cada necesidad espiritual. And you have to ask, what does it mean you can never thirst and never be hungry? Y uno tiene que preguntarse, ¿qué quiere decir con que no voy a volver a tener sed y hambre? Well, the answer I would give you is that eternal life depends on God's faithfulness, not upon your faithfulness. Yo respondería, la promesa de la vida eterna descansa sobre la seguridad de las promesas de Cristo, no sobre mi fidelidad. Or to put it another way, salvation is truly by faith and not by works.
O dicho de otra forma, uno es salvo por fe, no por obras. He ends up by saying, and God cannot deny himself. Y termina diciendo él no puede negarse a sí mismo. God cannot make a promise Entonces, Dios no puede hacer una promesa and then fail to keep his promise. y errar en esa promesa, I can no fail. cumplirla. Yo como ser humano You can fail. puedo fallar, ustedes también, God never fails. pero Dios en su naturaleza no puede. So, another answer to the question, what do we lose? Entonces, ¿qué perdemos? We lose the right to reign. Otra cosa que perdemos es el derecho a reinar, Do I understand that? reinar con Él, así lo establece la Biblia. Entendemos reinar con Él. Not the way I will in eternity. No sé cómo es el concepto de reinar con Él durante la vida eterna. And will I reign and will you reign with him in eternity? Entonces, ¿voy a reinar con Cristo? ¿Van a reinar ustedes con Él? Only if we are faithful to him. Eso sí depende de nuestra fidelidad a Él. Okay. Eso está claro. Question. We should finish the question from maybe. Let's And then the questions? four of us. Well, is the question on this topic? No, La segunda Oh, I know pregunta, what you're saying. I want to know if his question is on this topic. en la segunda pregunta, hermano David, dejen del tema, era el tema. Sí, es que sí, tema, la pregunta que tengo. ¿Cuál? You want to read it or let him ask? We're talking about the last question? No, he had a question during your explanation. Okay. If it's on this topic, yes, let's ask the question. ¿Cómo no entonces? Y después la otra, ¿verdad? La que no era el tema. Por ejemplo, sería un ejemplo en el caso de 1 Corintios capítulo 5 para hablar de la seguridad de la salvación. Un caso de inmoralidad juzgado. Ujú. The question would it be a good example to keep in mind 1 Corinthians 5 is the immoral case Oh, certainly. as keeping salvation as not keeping but you're saved Well, 1 Corinthians 5 like no matter what. describes a significant amount of immorality in the church. Sí, este es uno de los casos bien extremos, ¿verdad? De inmoralidad que había en la iglesia de Corinto. Paul says that he is willing to turn the man over to Satan Al final de la idea de Pablo, de su escrito, dice que el tal sea entregado a Satanás that his flesh might be destroyed. para destrucción de la carne. Now, I would take that as being death, physical death. Destrucción de la carne es muerte física, But Paul says his soul will be saved. a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. So, I'm not sure I know the answer to the question, or I understand the question. It was during your explanation Okay. that probably came Okay. to his mind. But when a person becomes a believer, God can take your physical life for extreme Sí, disobedience. y es That's bueno true. que lo menciona, hermano, porque es otro de las pérdidas que uno sufre. Mire, digamos que es el pecado de muerte, que lo hemos visto en múltiples ocasiones, los sábados aquí, es cuando Dios decide quitarte la vida física But that's not denying you eternal life. por extrema desobediencia que se da eso, pero no es negarte la vida eterna como creyente Okay. o quitarte la vida eterna. Did we have como another creyente. question? No, Okay. just his later, non-related stuff. If you, we should okay, finish for. let's go on. And your question that's non-related, we'll answer after class Entonces, is over with. solamente falta la pregunta número 4 y después veremos la pregunta no relacionada que decía el hermano David. 4. ¿Cómo pueden usarse las recompensas para motivar la vida cristiana correcta? Well, I can tell you about my motivation. Yo le puedo decir sobre mi motivación. I'm 73 this year. Ya estoy por cumplir 73 años. How many years do I have left? ¿Cuántos años me quedarán a mí? A week? ¿Una semana? A month? Tal vez un A mes, year? un año, 10 years? 10 años, I don't know. no sé. But I don't want to stand before the Lord in shame. Pero lo que sí sé es que yo no quiero estar avergonzado frente al Señor. So, the fact is, everyone here is younger than me except my elderly wife. But all of you are going to stand before the El Lord. hecho es que todo el mundo aquí, excepto mi adorada esposa, es menor que yo. Todo el mundo es menor, menos ella. Y todo el mundo aquí va a estar un día frente al Señor. And that should be your concern.
Y eso es lo que debe preocuparle a cada uno. In Colossians 3, Paul says, keep seeking the things above. En Colosenses 3 Pablo dice que procuremos las cosas de lo alto. In James chapter 5, James says that our lives are a vapor. Dice en Santiago 5 que nuestras vidas son como un vapor. You know, the water's boiling on the stove, the steam is coming off. It comes off and then it disappears O very sea, quickly. la idea es que es como de ese humo cuando alguien está cociendo algo que se deshace en nada de tiempo. At 73, I can tell you, life is brief. It goes Fíjense que fast. en mis 73 años les digo que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Today is the day for you to decide how you're going to live Entonces- and who you're going to seek to glorify. Hoy es el día que cada uno decide cómo va a vivir y cómo glorificar a Dios. Okay. We should stop the video. Yes, we will. Let's pray and then we'll end the class and we'll try again next week for chapter 8. Entonces, muchas gracias. Sí, se explicaron varias cosas, siempre relacionadas al tema, ¿verdad? Procuramos y oramos para despedirnos. Okay. Hermano Rohan, por Si nos favor. despide el hermano, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu palabra y tu conocimiento, Señor, fructifiquen en nuestras vidas, Señor, para que podamos presentarnos delante de ti, Señor, con nuestro valor renando, Señor, y no avergonzado. Que tu conocimiento y tu palabra, Señor, sea para edificarnos, Señor, y motivarnos a servirte siempre, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Amen.